Hola a todas, mi nombre es Valeria y soy la profesora de corte y confección. Hoy vamos a dar las bases del corpiño base para que uno pueda armar el patrón del mismo, como ya les he dicho en varias oportunidades en anteriores clases. El corpiño base es la estructura que se utiliza para después poder transformarlo en prendas. Es un toile. Recuerden que va a ser como si les dijera una plantilla que luego se puede transformar en una camisa, en una camiseta o en otras prendas de tipo superior, que va en la parte superior del cuerpo. Lo que vamos a explicar a continuación van a ser qué medidas del cuerpo vamos a necesitar para poder gestionar este patrón base. Todo esto lo vamos a hacer de manera digital y con herramientas digitales para que ustedes puedan realizarlo en casa con papel, en este caso papel seda o cualquier papel que tengan a disposición. Pueden usar periódicos en el caso de que lo requieran, ¿sí? Bien, como les venía comentando, lo que vamos a hacer a partir de ahora es mostrarles cuáles son las medidas que vamos a necesitar para gestionar este busto. Las tres medidas principales, ¿sí? O mejor dicho, vamos a tener que tener en cuenta tres perímetros. Uno es el del cuello, ¿sí? Como lo marcaré por aquí. Uno es el perímetro del cuello. Recuerden, lo van a tomar con el centímetro costura, ¿sí? Colocando un dedito dentro para que tenga flojedad, no se me vayan a ahorcar con él, ¿sí? Para que tenga determinada flojedad y puedan manejarlo. El otro perímetro, que es realmente el más importante para hacer el patrón de busto, es el contorno de busto, todo por el busto, a la altura de los pezones más o menos, para que se hagan una idea. Y el tercer perímetro es el de la cintura. Recuerden ponerse para estas medidas el elástico, como les enseñé en las primeras clases que tuvimos, el elástico como un punto de referencia para las siguientes medidas que se van a tomar a continuación. Una vez que se tienen estos contornos, recuerden apuntarlos, vamos a proceder con otras medidas. Bueno, vamos a dejar esto aquí mejor. Voy a coger otro color para que podamos marcar otras medidas. Después, otra medida que vamos a necesitar es la caída de busto, que se toma desde la unión del cuello con el hombro, ¿sí? Por encima del pecho, llegando hasta la altura del pezón. Esa sería la caída de busto. Después, el talle delantero. Vamos a coger un verde. Vamos a ir con distintos colores para que lo puedan distinguir. Va desde el mismo sitio, ¿sí? Pasando por el pecho y llegando hasta la cintura. Ese sería el talle delantero. Por eso recuerden tener la goma elástica a la altura de la cintura para que siempre con el centímetro de costura podamos caer en un punto de referencia. Y esa sería nuestra goma elástica. ¿Vale? La siguiente medida que vamos a necesitar, voy a hacer desaparecer esto para que se pueda ver, gestionar otra, es la separación de busto que va de pezón en pezón. Todas estas medidas son del tipo delantera, ¿sí? La otra medida que vamos a necesitar delantera o superior va a ser de la unión del cuello hacia finalizado el hombro, y aquí tendríamos la medida del ancho de hombro. Otras medidas que tenemos que tomar, ¿sí? Ahora son lo de la espalda. Lo de la espalda se colocan bajo los brazos dos lapicitos, los sujetan, ¿sí? Bajan los brazos y con los brazos y sujetando esos lápices toman con el centímetro de costura la medida que hay de axila a axila. Ahí tienen el ancho de espalda.
Ahí tenemos el ancho de espalda. Y luego lo que necesitamos es el talle de espalda, que va desde la unión del cuello hasta la cintura. Recuerden. Bueno, primero les pido perdón si se me corta el video en lugares donde no deberían cortarse, pero todavía no soy buena en esto de editar videos. Así que continuemos con la explicación ya a cómo vamos a ir graficándolo sobre el papel. Recuerden que el papel lo tienen que doblar a la mitad para que se haga, digamos, el patrón en espejo, o sea, tengan las dos formas en espejo. Lo que vamos a empezar a graficar, ¿sí? Va a ser un rectángulo. Este rectángulo, que al igual que en la falda, lo vamos a utilizar, o sea, lo vamos a gestionar con el ancho máximo de nuestro perímetro más grande. En este caso, para el área del busto, nuestro perímetro más grande es justamente el busto. Lo que vamos a utilizar de esa medida es un cuarto de su contorno más 1. ¿Por qué más 1? El más 1 lo que nos va a dar es una pequeña flojedad en el patrón para que este patrón, si bien nos va a quedar ajustado y prácticamente adherido a nuestro torso, que nos dé cierta libertad de movimiento y que no quedemos estrangulados dentro de la prenda que vamos a gestionar a continuación. Así que nuestro ancho de ese rectángulo, o sea, lo que va del 1 al 2, como lo estoy marcando aquí de nuestro rectángulo inicial, va a ser un cuarto de contorno de busto más 1. Y el largo va a ser el largo de espalda. O sea, yo aquí les puse como ejemplo 42 porque en mi talla de espalda, su largo total, que les mostraré, el de la espalda, este que tengo aquí, me daba mi 42 en mi medida de mi cuerpo. Las medidas que estoy utilizando aquí de ejemplo son medidas que corresponden a mi cuerpo, ¿sí? Es como a modo de ejemplo. Cada quien va a utilizar las medidas que obtuvo de la medición que tomaron esos cuerpos. Recuerden pedirles a alguien que les ayude a tomar esas medidas. No se las tomen solas porque pueden haber desviaciones o diferencias de toma de medidas si uno se las toma uno mismo, que no es lo correcto. Por lo tanto, vamos a utilizar el talle de espalda como la medida principal para ese largo. Nosotros lo que vamos a gestionar para hacer este patrón, vamos a arrancar directamente gestionando el patrón, pero desde la espalda. ¿Sí? O sea que vamos a tener del 1 al 2, un cuarto de contorno de busto más 1, y hacia abajo, el largo que va a ser de este rectángulo va a ser nuestro talle de espalda. Bueno, una vez que tienen ya este rectángulo, ¿sí? Lo que vamos a hacer, nombrar es lo siguiente. De la 1 al 2, lo que nosotros tenemos graficado es lo que se conoce como línea de cuello, ¿sí? Sobre esta base es donde se va a graficar lo que sería el cuello y la caída del hombro, ¿vale? Ahora, ¿cómo graficamos la caída del hombro? La caída del hombro, ¿sí? Esa medida es 1/10 del talle de espalda. O sea, si yo tenía un talle de 42, lo divido por 10, ¿vale? Como les decía, si yo lo divido por 10, esos 42, a mí me va a dar que tengo 4,2. ¿Qué quiere decir? Que ahora esa medida la tengo que aplicar en este rectángulo. ¿Cómo la aplico? Del 2 hacia abajo, ¿sí? Marco un punto, ¿sí? A 4,2 centímetros. Yo estoy haciendo todo en centímetros, ¿sí? Y trazo una recta a esa altura. A esa altura yo ya tengo mi caída de hombro, ¿sí? O mi línea de hombro, depende. Algunos lo llamarán línea de hombro, otros caídas de hombro. Hasta ahí tenemos esta medida. La siguiente medida que tenemos que tomar, la siguiente medida que vamos a usar es para la creación de la altura de la sisa, ¿sí? O sea,
es para la ubicación donde va a estar la sisa de nuestro patrón. ¿Cómo la obtenemos? Viene a ser la mitad de aquí de la línea de hombro y de la finalización entre 3 y 4. La mitad de esto, ahora lo vamos a marcar, ¿sí? Es nuestra altura de sisa. ¿Sí? O sea, yo mi mitad medía 37,2 dividido 2 me da 18. A partir de 18 marco un punto y trazo una recta. Esta recta es la mitad donde va a estar mi medida o altura de sisa. Bien, ahora vamos a comenzar a graficar lo que sería el cuello. Del 1 hacia el 2, ¿sí? Hacia el 2 vamos a marcar un punto, ¿sí? Con la medida de 1/6 de contorno de cuello. 1/6 de contorno de cuello. O sea, a lo que apunto es, si el contorno del cuello a ti te dio 36, lo divides por 6 y te da 6 centímetros. O sea, que del 1 al 2 marcas un punto a 6 centímetros de distancia desde el punto 1. Ahí estaría tu punto de anclaje. Hacia arriba, ¿sí? De ese punto que tenemos aquí, a 1 centímetro de altura, o sea, de aquí hacia arriba, ¿sí? Marcamos otro punto a 1 centímetro de altura. Y, ahora sí, desde el vértice del 1 hacia ese punto marcan lo que sería la curva del cuello. O sea, esto así. Ahí tendríamos, vamos a hacer una curva más gruesa para que se vea mejor, la curva del contorno del cuello de espalda. La siguiente línea que vamos a trazar va a ser la que corresponde al ancho del hombro. ¿Cómo aplicamos esa medida? Esa medida se aplica desde la altura máxima de nuestro cuello, en esa curva que pusimos aquí en este último punto, ¿sí? Vamos a trazar una recta que venga de aquí hasta el punto que intersecta la línea de hombro con la línea de la paralela del 2 del ancho, ¿sí? O sea, de aquí hasta aquí. Esta línea que estoy trazando no es nuestro ancho del hombro, sino que es una línea que nos sirve de tipo auxiliar. Nuestro ancho o sea, esto nos sirve como soporte. Lo que vamos a aplicar o vamos a redibujar es una línea que tenga nuestro ancho de hombro. Si nuestro hombro dio que tiene un ancho de 12, ¿sí? Lo que vamos a hacer es redibujar una línea que tenga 12 centímetros que venga desde el cuello hacia abajo. Yo ahora la voy a remarcar con el color rosa para que se vea un poquito. ¿Sí? Ahí. Supongamos que tiene 12 centímetros, son 12 centímetros, o sea, llegará hasta acá. Este va a ser nuestro ancho de hombro. Bueno, como veremos hasta aquí tenemos nuestro cuello más nuestro hombro. Ahora lo que nos toca es lo que sería nuestra sisa. Para obtener la sisa o la curva que corresponde a esta sisa de espalda, lo que vamos a hacer es marcar un punto entre la mitad de la línea de hombro y la línea de sisa, ¿sí? En la mitad sobre el rectángulo, ¿sí? Marcamos un punto y trazamos una recta con esa mitad. Esta mitad o esta línea que estoy redibujando, ¿sí? Es una línea de soporte, de apoyo, muy similar a la línea auxiliar que utilizamos para dibujar nuestro ancho de hombro. Para marcar la curva, esta que viene así de una sisa, lo que vamos a necesitar es la medida de nuestro ancho de espalda, ¿sí? Si nuestro ancho de espalda nos dio 40, lo dividimos por 2, nos va a dar 20. Entonces, lo que vamos a marcar sobre esta línea,
es un punto a 20 centímetros desde la paralela donde está el 1, ¿sí? O sea, de aquí para aquí, un punto a 20 centímetros, que sería nuestra mitad de espalda, de línea de ancho de espalda. Son puntos, como si les dijera, de anclaje de referencia. Una vez que se obtienen estos puntos, ¿sí? Se marca de aquí a aquí y llegando aquí nuestra curva formando nuestra sisa. Yo lo voy a usar con esta sisa. Van a tener que ayudarse con la regla curva de modistas que tenemos o que hemos usado hasta ahora. Pero si no, estos puntos les viene bien para poder dibujar la curva. Y ahí tendríamos nuestra sisa de espalda. Bien, ahora lo que nos toca es entallar la parte de la espalda y dibujar su pinza de espalda para generar el volumen que se adapte a nuestra cintura, ¿sí? Hacia nuestro busto. Para obtener este entallado, ¿sí? Esta en la zona inferior, lo que vamos a necesitar es realizar una pequeña cuenta, ¿sí? Con nuestro cuarto de contorno de busto y nuestro cuarto de contorno de cintura. O sea, si yo tengo 90 centímetros de contorno de busto, nuestro cuarto es 22,5. Y si tengo, supongamos, unos 74 centímetros de cintura, nuestro cuarto va a ser 18,5. A estos cuartos yo voy a restarle a 22,5 le voy a restar 18,5, que nos va a dar un total de 4 centímetros. Y estos 4 centímetros los voy a dividir por 2 y el resultado va a ser 2 centímetros, ¿vale? Esta medida de 2 centímetros es la que vamos a repartir entre el entalle que tengo del lateral y nuestra pinza. Y lo que sería la profundidad de nuestra pinza, el ancho de nuestra pinza. Así que el ancho o la profundidad de nuestra pinza va a estar dado tanto por nuestro contorno de busto como por nuestro contorno de cintura. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, de 4 a 3, esta línea que yo tengo aquí, ¿sí? Es la línea de cintura. Entonces, de 4 a 3, en la mitad, ¿sí? De 4 a 3, ¿sí? Vamos a marcar primero un punto que vaya de 3 para 4, o sea, para allá, de 3 para 4, un punto, a 2 centímetros de distancia, que son los 2 centímetros de los 4 de aquí, ¿sí? Marcamos un punto ahí y lo que vamos a hacer es trazar una recta que vaya de la sisa a ese punto. Estoy siendo un poquito exagerada aquí, pero bueno, vamos a proporcionarlo un poquito más, que esto vendría a ser más o menos por aquí. Ahí. Ahí estaría nuestro entalle lateral. Ahora nos falta la pinza. La pinza, ¿sí? Va a ir graficada, yo voy a dibujarle un colorcito aquí, del punto que tenemos aquí de nuestro entalle a 4 en la mitad de esa medida. Supongamos que hay 20, la mitad 10. ¿Sí? Yo voy a marcar un punto, aprox, como si este fuera la mitad. Y lo que voy a hacer es trazar una paralela. Recuerden usar siempre la escuadra para esto. ¿Sí? Esta sería nuestra pinza que debería medir unos 13 centímetros de altura, aprox. Esa es una medida estandarizada, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, aquí tenemos 2 centímetros del entalle lateral,
¿sí? De estos 4, y estos, para que formen los 4, aquí vamos a repartir 2 centímetros, o sea, 1 centímetro aquí, 1 centímetro aquí, o sea, repartimos 1 centímetro a cada lado, o sea, marcamos 2 puntos, perdón, y ahí dibujamos nuestra pinza. Y así tendríamos nuestra espalda finalizada. ¿Sí? Quedaría así. Y como les decía, así quedó terminada nuestra espalda. Este es nuestro centro de espalda, ¿sí? Que si uno lo espeja, debería ser así cuando lo tengamos en la tela. Así es como lo tenemos que ver en nuestra tela. Estas son nuestras pinzas de espalda y nuestro estalle inferior. Ahora dejaremos para la próxima clase el delantero del busto. Hasta entonces nos vemos en la siguiente clase.